sobre el diván, beso tu piel, siento el sabor de la sal. Pero de ganas si no encuentro un argumento, si estamos dando vueltas hace un tiempo. Lo sabía al amanecer, y el perfume que trajiste voy a enloquecer. Lo sabía. Apasionado, río sin saber por qué. Es que a tu lado ya no me puedo contener. Todos los curiosos que nos miran sienten esa lucidez. Apasionado. Imposible. Apasionado, río sin saber por qué. Es que a tu lado ya no me puedo contener. Y todos los curiosos que nos miran es que a tu lado. Déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. ¿No sabes qué comer? Máximo Segundo tiene la solución. Los mejores sándwiches, pizzas, empanadas y mucho más. Encontranos en Urquiza 1274, entre Lavalle y Blas Parera, de 12 a 16 y de 19 a 5 de la mañana. Hacé tu pedido vía WhatsApp al 2966-250784. Tenemos 3 deliveries para llegar a tiempo. Máximo Segundo es tu solución y la mejor opción en Río Gallegos. En Autobahn Volkswagen tenemos la mejor oportunidad del mercado. En febrero accedes a tu próximo 0 kilómetro 2024 con entrega programada. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta el mediodía. Nibus, Virtus, T-Cross, Polo, Sabeiro y Amarok con entrega programada en cuota 3, cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación adicional, 100% financiado y 70-30. Te esperamos en Paseo de los Arrieros, 1892, en Paralelo Autovía. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. 2966-243087. Si pensás en un auto, pensás en Volkswagen. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Haz tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966-213013. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata.
un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Finisterre. ¿Sabés por qué nos eligen? Porque tenemos todo lo que buscas. Porque siempre hay novedades. Porque somos la solución a tus necesidades. Porque tenemos la mejor atención y asesoramiento. Porque tenemos las mejores formas de pago. Por todo esto y mucho más, nos eligen. Finisterre, indumentaria, calzados y accesorios para toda la familia. Nos encontrás como siempre en el Calafate, el Chaltén, Río Gallegos y Ushuaia. Vení a Finisterre. 1, 2, 3, dale. Las guitarras distorsionadas y las letras profundas del rock argentino son inigualables. Con los diarios de ayer. Y en el miércoles de la radio, te hacen sentir. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Ocho de la mañana con 6 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Este es el tercer programa de la temporada 2024 de La Otra Gestión. Karina Taverne, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Húmedo, húmedo, húmedo. ¿Cómo le va, Claudio Lobos? Buen día. Todo bien. Estaba sacando cuentas. ¿Qué temporada de La Otra Gestión es esta? Esta es la de por el año 2024, pero ¿cuándo empezamos nosotros en el 2021, no? ¿Los 2021. sábados o 2020? Sí. No, 2021. 2020 despuntamos el vicio en lo que fue como una previa de La Otra Gestión. Ajá. En pandemia. Sí. Que lo hacíamos desde casa. Uh-huh. Y después fue 2021 tomando... entramos a la radio. Claro, ¿Sí? 2021. Sí, así es. Así que esta Formato sería nuestra sabatino. 21, 22, nuestra cuarta temporada consecutiva, ¿no? Claro, exactamente. Así es. Gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, buen día. Bienvenidos a la mitad de la semana laboral, para aquellos que vamos de lunes a viernes. Y les contamos que ha llovido mucho, ha caído mucha agua bajo el puente, sobre el puente y en todos lados en Río Gallegos, donde desde ayer a la tarde, tardecita, empezaron a caer algunas gotas. Después continuó con algunos momentos, digamos, de mayor o menor intensidad, pero durante la noche creo que llovió toda la madrugada en Río Gallegos. Y por momentos de manera muy intensa. Sí, muy Por ejemplo, copiosa. ayer a última hora, a ver, 10 y media, 11 de la noche, muy, muy intensa, se escuchaba, ¿no? Hoy por la madrugada también. No sé si paró de llover en algún momento. La verdad que no sé, en y- algún momento eso de las 11 y pico de la noche, me asomé, no sentí que estaba lloviendo tanto, pero Ujú. fue
un ratito, fueron unos pocos minutos y después se largó. Bueno, nada mejor que eso para poder dormir y conciliar el sueño de la mejor manera. Pero Sí, gran parte de la provincia, al menos la zona costera de la provincia de Santa Cruz está con estas condiciones. sí, Por ejemplo, Puerto San Julián, mira, Tito ya me pasa información desde allá, están en alerta amarillo, mucho viento en realidad, viento del oeste y del sudoeste a 102 kilómetros en la hora. no, Esta es la actualización de la estación meteorológica de San Julián y las ráfagas alcanzaron los 140 kilómetros en la hora. no, impresionante. Sí, Y eso también le añadimos lluvia, es Además, una claro, especie claro. de tormenta. Además hay una Tremendo. alerta y hay recomendaciones por la situación climática allí en Puerto San Julián, que ya la vamos a estar abordando con más detalles, ¿eh? Bueno, Porque hay una alerta amarillo, en realidad para la costa de San Julián hacia el sur, sí. la zona costera, Ujú. en algunos casos por lluvia y en otros casos por lluvia y viento. Claro, ¿Mm? bien. Lo contamos en un minuto o lo ampliamos a esto Ujú. que les estamos Sí, diciendo. calles anegadas aquí en Río Gallegos, Ujú. lo que ocurre siempre, desbordes locales. Así que cuéntenos, los vecinos de acá de la ciudad, la situación en la que están atravesando en los distintos barrios, algunas complicaciones en el barrio Evita, nos estaban comentando. Pero bueno, aquí estamos en la radio, dispuestos a escucharlos y a ser intermediadores, en este caso, entre ustedes, entre los vecinos de los barrios y el municipio, que sabemos también está Están trabajando trabajando. ya desde temprano por la situación. Por supuesto, las complicaciones en las calles para transitar, más que nada en los barrios Más alejados más del alejados, centro, tal ¿no? cual. Nosotros, por ejemplo, en el camino que tenemos desde casa hasta la radio, hay una parte sobre la avenida Marcelino Álvarez, la calle Marcelino Álvarez, que para ustedes si no viven acá en Gallegos, si no conocen, es la continuación de Kirchner y Claro. solamente en una parte que suele estar anegada, suele acumular agua, allí sí se veía un poco ahí complicadito, pero bueno, pasando despacito con el auto, bueno, no pasa nada, uno puede seguir la marcha, pero después en el centro normal, digamos, ¿no? Claro. Más allá de algún poco de agua en los cordones, al costadito, no No, más el tema que es en eso. los barrios, por supuesto. Exactamente, el Ujú. tema pasa en los Y barrios. por supuesto, más precaución que nunca a la hora de conducir, por la visibilidad, por la adherencia de los Ujú. neumáticos al asfalto, que no es la misma que en condiciones normales, así que a manejar con 4 ojos. Exactamente, Y con conducción con a mucha la precaución, defensiva. tal cual, con mucha precaución. Bueno, les contamos que nuestra vía de comunicación lo hacen a través de mensajes de WhatsApp. Es muy fácil, 51 60 51. También, por supuesto, recibimos y leemos sus mensajes a través del Facebook para ustedes que nos están siguiendo a través del streaming. Así que ya saludamos a la comunidad de Puerto San Julián a través de Líder y de Tito que nos mandaba toda esa información. Hacemos lo propio con la cuenca carbonífera a través de Tiempo FM. Ujú. ¿Mm? Y en Activa, Por en supuesto, Perito Moreno, por supuesto, también ya comunicados, y también en el canal 5 en el canal. del videocable. Un abrazo para todos. A todos. Bien, lluvias fuertes se esperan para la mañana de Río Gallegos. Las condiciones actuales: cubierto con lluvia débil, la humedad 96%, presión 997, decimal 4 hectopascal. Hay viento del sudoeste a 40 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 14 grados centígrados. Ya dije, por la mañana lluvias fuertes, por la tarde lluvias aisladas y por la noche mayormente nublado. Mañana la máxima 17 grados centígrados y 8 de máxima. Hay una alerta meteorológica, como ya dije, en el caso de Río Gallegos y de la zona costera en realidad, Sí. de San Julián para abajo, alerta amarillo, según lo que está indicando en este momento el Servicio Meteorológico Nacional, por lluvia y por vientos. Vamos a dar más precisiones
al respecto. A ver, en realidad es para la mañana de este miércoles 6, únicamente para la mañana. Ujú. ¿Mm? Por lluvias y por viento para la costa, que ya cité. En el caso de la lluvia, el área será afectada por lluvias de intensidad moderada, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de vientos intensos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual. Y en el caso del viento, el alerta es amarillo, y el área será afectado por vientos del sudoeste u oeste, con velocidades entre 40 y 60 kilómetros. Y las ráfagas pueden superar los 80 kilómetros en la hora. Alerta amarillo por lluvia y viento para la zona costera desde San Julián hasta Cabo Vírgenes. Incluso incluye también a Río Turbio, pero en el caso de nuestra provincia esa es la zona en la que se está El alerta. y la que estamos en pleno alerta en realidad. Está bien. Estamos viviendo este alerta, pero bueno, las condiciones comenzarán a mejorar a partir de la tarde de hoy. Bueno. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos datos del tiempo Sí. de alguna otra localidad? Sí, vamos con San Julián, que si bien estabas mencionando, les decimos que ya están actualizados, son datos correspondientes a las 8 de la mañana. La temperatura en Puerto San Julián, 8 grados 4 décimas, pero la sensación térmica, producto del viento, de la lluvia, está bastante más baja. Tan solo 2 grados 7 décimas la térmica, muy fresco esta mañana, muy fresca la mañana en San Julián, 90% de humedad, claro está, la presión 9,92, decimal 4 hectopascales, el viento, según este reporte del servicio meteorológico, a 64 kilómetros en la hora desde el oeste, de manera constante, visibilidad complicada. Atención en Puerto San Julián, 3 kilómetros solamente la visibilidad, a 3 kilómetros. La máxima pronosticada para hoy, 17 grados. Bien. Y reiteramos, 8 grados 4 la temperatura, 2,7 la sensación térmica, con viento, alerta amarillo por viento. Bien. Y este alerta que vos nos mencionabas también, el cielo nublado con lluvia fuerte. Bien. En Río Turbio y 28 de noviembre de Rospente, Julia de Furto, a la zona de la cuenca minera en Santa Cruz, la temperatura 6 grados 8 décimas, la térmica 3 grados 5, el cielo algo nublado, humedad 71%, viento del oeste a 18 kilómetros en la hora. Se estima que la máxima hoy llegue a los 13 grados centígrados. Por la mañana mayormente nublado, por la tarde nublado y por la noche mayormente nublado. En la zona de la cuenca minera. No tengo actualizado Perito. Está el registro de la hora 21 de ayer, qué lástima. martes. Sí. Pero bueno, esperemos. Y vamos con la información oficial en realidad. Siempre vamos atrás de los datos del Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Exactamente. Hay muchísimas páginas de meteorología y muy buenas. Pero bueno, vamos siempre con el Servicio Meteorológico Nacional, que no ha actualizado las condiciones climáticas en Perito. Bien, un panorama por la situación actual ameritaba abordarlo en detalle, ¿no? Totalmente. Insistimos con esto. Cuéntenos cuál es la situación en los barrios aquí en Río Gallegos o en sus localidades. Perfecto. De todos modos, estaba mirando el servicio meteorológico para Perito. Hoy condiciones de cielo nublado es lo que se anticipaba, con una mínima de 5 y una máxima de 15 grados para este día miércoles 6 de marzo. Bien, ayer algo de lluvia tuvieron. Agradecemos a nuestros auspiciantes, los que hacen posible que estemos al aire aquí tempranito, pero primero vamos a agradecerles a nuestros amigos y compañeros de trabajo, integrantes de este equipo, a nuestro comandante en los controles técnicos, Brian Álvarez. ¿Cómo estás, Brian? Buen día. ¿Todo bien? No es nada fácil. No es nada fácil. No, levantarse. Se hace la víctima. No, hoy está para quedarse un ratito en la cama. No, tal cual. Esta mañana me sentía morir. Me imagino, Brian, me imagino. Y acá con nosotros esperando el streaming, Julián Quiroz. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien?
A cuatro manos, Estamos- Juli, también acá. Operando el streaming, poniéndolos en las redes, en YouTube, en el Face, en todas partes. Para entrar por algún lado. Claro, Ujú. claro, para que no zafen de ninguna manera. Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Titán, un hostel único en el Calafate con vista privilegiada del lago argentino, es un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Allí podés compartir un asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en las terrazas. Disfrutás todos los espacios del lugar y recordar también que para mantener tu rutina de entrenamiento tenés un gimnasio que se inauguró el año pasado. Y para dormir podés optar entre una de las 4 habitaciones matrimoniales con baño privado o bien por una de las 17 habitaciones compartidas. Ujú. En calle de los Sauces 3366, a 400 metros del lago argentino, Hostel Titán. Entra a www.titancalafatehostel.com. Y la otra opción son las cabañas del Titán, ubicadas allí en pleno centro del Calafate, sobre la avenida Libertador. Tienen salida peatonal por el paseo costero y están equipadas para 5 personas. Tienen la mejor vista del lago, patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta. Y tenés promociones especiales. Así que llama al 2966 74 62 19. Muy bien, agradecemos a nuestros auspiciantes y los invitamos a ustedes, si se quieren sumar, bienvenidos serán, se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y a través de nuestra red de radios FM que nos ponen al aire en sus localidades también, pueden acercarse a hablar También, por con supuesto. Federico en FM Activa, con Tito en Radio Líder San Julián, FM Activa en Perito, con Tito en Radio Líder en San Julián, o con Marcelo Elorriaga, con el Chato en FM Tiempo en Río Turbio, que está ahí también. Serán bien recibidos si quieren auspiciar este programa. Por supuesto, por supuesto. Bueno, bastante información para compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a adelantarles que uno de los títulos destacados del cierre de la jornada del día martes y también del inicio de este miércoles ha sido el acuerdo que se ha dado en la paritaria municipal. Hablamos de los trabajadores de la comuna de Río Gallegos. Ayer se reunieron y después de unas cuantas horas de estar allí en el Palacio Municipal, finalmente se anunció en una especie de rueda de prensa el acuerdo al que arribó el Ejecutivo con el SOEM de Río Gallegos, y por ese motivo, dentro de unos minutos nada más, vamos a estar hablando con el secretario general del gremio, Pedro Mancilla. Muy bien, así será. Y también vamos a estar hablando con el intendente de Puerto Santa Cruz, ¿verdad? Exactamente, vamos a estar hablando con el intendente Juan Manuel Borges, un intendente muy joven que este fin de semana, puntualmente el sábado, ofició de anfitrión. Lo veíamos, estuvo el gobernador allí cumpliendo una agenda gubernamental, oficial, y también había un costado político para desplegar allí en San Julián. ¿Por qué digo había? Porque aparentemente se lo vamos a consultar al intendente. El gobernador iba a participar también una especie de meeting político allí en Puerto Santa Cruz, en la capital histórica. Y cuando se estaban reuniendo, es un grupo denominado Base Peronista, que congregó a concejales y ex concejales, ex intendentes, hubo homenajes a ex gobernadores. Queremos saber si ese va a ser como la raíz, el sostén, digamos, políticamente hablando, de cara al futuro de Claudio Vidal. ¿Habrá ampliado su espacio ser ahí en Puerto Santa Cruz? Bueno, eso queríamos preguntar. Pero ¿por qué decíamos que iba a estar? Porque aparentemente
por lo poco que pudimos averiguar, el gobernador estaba allí, iba a participar, pero en ese momento le avisan que se había desatado el incendio en la escuela rural de Las Vegas. Eso fue el sábado. Eso fue el sábado. Y el gobernador inmediatamente abandonó la reunión política. Es la información que tenemos. Bien. Por eso se realizó, pero sin su presencia y sin presencia de otros funcionarios estrechos que salieron raudamente en dirección de la escuela rural de Las Vegas. Bien, presentados ya los dos entrevistados que vamos a tener en la mañana del día de hoy, tenemos algunas consultas, algunos vecinos con algunas inquietudes. Por ejemplo, ¿habrá clases normales hoy? ¿Se puede circular por las calles? ¿Se sabe? Preguntan. Sí, clases. Sí. Clases, dentro de este contexto, llamémoslas normales, ¿no? Claro. Es probable, o sea, información oficial al respecto no hay nada. Es probable que, de acuerdo al barrio en el que esté el establecimiento escolar, se disponga alguna situación puntual, pero para esa comunidad educativa. Claro, no en exactamente. general. Exactamente. Y hoy las vías de comunicación son relativamente sencillas. Un WhatsApp, un grupo de padres, se baja una directiva, no hay que esperar ni llamar a la escuela y inmediatamente se sabe la situación, ¿no? Pero hasta el momento sí, no hay ninguna circular ni en Río Gallegos ni en ninguna localidad de la provincia de Santa Cruz, ¿eh? No, tal cual. A pesar de las calles. Insisto con esto, por la tarde va a tender a mejorar la climatología. Estaba chequeando la página la página de Facebook que se llama Educación Santa Cruz, por si ustedes también la quieren tener presente de esa manera, y no hay ninguna comunicación al respecto. De hecho, también trabaja muy bien la gente de prensa del Consejo, Leandro Dolan, y siempre al menos él es el que me comunica a mí, sí, a todos, y no hay ninguna comunicación en la mañana del de hoy, así que supongo que todo normal. Dentro de este contexto, insisto. Si algún colegio de alerta amarilla por viento y lluvia, pero no más que eso. Insisto, si algún colegio está afectado, va a ser una situación, digamos, particular, que seguramente van a comunicar a través de las redes sociales o las vías que generalmente utilizan, que es a través de WhatsApp. Pero oficialmente no hay ninguna novedad en ese sentido. José Sarabia nos hace saber que nos está escuchando desde Córdoba. Qué nos deja un muy buen día. Gracias, José. Recuerden nuestra línea de comunicación vía mensajes de texto 5160-51 es nuestro número de WhatsApp. Así es. Saludos a Marcelo, el Chato, el Orriaga, de Río Turbio, de FM Tiempo, que nos está escuchando también. Nos deja un fuerte abrazo. Bueno, ya que estamos hablando de escuelas, quería compartir con ustedes esta información que se conoció a la tardecita noche de ayer. El registro civil móvil va a llegar a los establecimientos educativos para los alumnos que necesiten renovar el DNI. Esto lo informó ayer, les decíamos a última hora, el gobierno de Santa Cruz. Va a ser un trabajo entre el Ministerio de Gobierno y el Consejo de Educación en diferentes escuelas. En este caso de Río Gallegos comienza aquí, pero la idea es ir replicando en otros puntos de la geografía provincial. El operativo está abocado especialmente para aquellos, los chicos, adolescentes, niños, niñas, se encuentren en edad escolar y necesitan renovar el DNI, hacer el cambio de domicilio, como así también, por ejemplo, solicitar partida de nacimiento. Bueno, pueden hacerlo a través de esta iniciativa que va a comenzar en los colegios. El operativo, como les decía, va a ser muy simple y muy sencillo y se denomina registro civil móvil. Según se confirmó el jueves, es decir, mañana, jueves 7 de marzo, desde las 11 de la mañana y hasta las 14 horas,
van a estar ubicados en Río Gallegos, donde comienza esta posibilidad, en la escuela primaria 61, que está ubicada en la calle Benito Pérez Galdós 2150, esto es en el barrio Evita. Esto el jueves, desde las 11 hasta las 14 horas en la escuela 61. Y el viernes 8, de 14 a 17, van a estar en el secundario 18, que funciona en el mismo edificio, en el mismo establecimiento funcionan los dos colegios, la primaria y el secundario. Así que van a estar abocados jueves y viernes que va a comenzar esta iniciativa. Bien, ¿sabes que la provincia de Santa Cruz está participando de la feria minera más relevante del mundo, que se realiza una vez al año, en Canadá, en este caso? En Toronto. Así es, esto lo está organizando la PDAC, que es la Convención de Prospectores y Desarrolladores de Canadá. Se desarrolla en Toronto, como bien vos lo decías. Y durante este evento, la provincia de Santa Cruz está participando. Entre otras cuestiones, realizó una ronda de negocios y una presentación ante inversores y empresas de todo el mundo. Una de las participantes que está allí en Canadá es la secretaria de Minería de la provincia de Santa Cruz, Nadia Ricci, quien nos mandó un audio desde allí, desde Canadá, que nos sintetiza, ¿no?, en un minutito y medio de qué se trata este evento. ¿La escuchamos? ¿Cómo no? Claudio, Karina, muchísimas gracias por la comunicación. Esta participación de la provincia de Santa Cruz a través del presidente de Fomicruz, Oscar Vera, el secretario de Asuntos Estratégicos, Felipe Álvarez, y de mi persona en PIDAC, es muy importante y creemos que va a redituar mucho a la provincia por cuanto creemos que hemos logrado el objetivo que fue mostrar el potencial que tiene la provincia de Santa Cruz en la minería, especialmente oro y plata. Realmente hemos tenido muy buenas repercusiones, hemos participado de la presentación del primer día de la Argentina Day y vamos a participar en un día especial de Gowling que se llama Rediscovering Santa Cruz, en donde vamos a tener la oportunidad de mostrar el potencial de nuestra provincia a más de 60 inversores interesados. Así que bueno, muy contentos de cómo hemos dejado el nombre y las posibilidades de nuestra provincia en este lugar. Ojalá esto redunde en beneficio de los santacruceños. Nuestro gobernador cree muy fervientemente que la minería es uno de los grandes potenciales que todavía tiene nuestra provincia y en ese camino vamos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bien, a la vuelta, cuando esté de regreso, vamos a estar ampliando, ¿no? Pero esto nos está comentando Nadia Ricci desde Canadá, la secretaria de Minería de la provincia de Santa Cruz. Es una de las representantes en esta convención de prospectores y desarrolladores de ese país, ¿no? Bueno, donde quienes tienen para ofrecer van y lo muestran allí, y quienes quieren invertir también. Es un encuentro muy trascendente y después obviamente se replica o se tendría que replicar en acciones, ¿no? Sí, hay varias provincias que están allí representados. Hay dos gobernadores de la República Argentina. Uno es Cornejo, sé que está allí también en Canadá, y junto a Nadia Ricci, ella lo decía, está el presidente de Fomicruz, Oscar Vera, que hicieron, bueno, Nadia Ricci también hizo una exposición, como lo contaba, estuvieron en una ronda de negocios, así que hay toda una delegación de la República Argentina que participa de esta feria, claro, la más importante que se hace a nivel mundial respecto de la actividad minera. Entiendo que la Cámara de Proveedores de la Minería de Santa Cruz, Capromija, está participando. Exactamente, sí, también tiene sus representantes allí en Toronto.
Bien, así es. 8 de la mañana, 33 minutos en la República Argentina. Nos están comentando desde Puerto San Julián que hay varias escuelas de esa localidad en las que suspendieron las clases, por el mal tiempo, por la situación de alerta amarilla por viento y lluvia en Puerto San Julián. Pero insistimos con esto. No hay un parte oficial del Consejo Provincial de Educación. De acuerdo a la situación de cada establecimiento educativo, más que nada de las escuelas, de las ciudades, localidades por las que está atravesando esta situación climática, dispone su situación en particular. En este caso, San Julián, actividades suspendidas en varios establecimientos. Bien. Producto del viento y la lluvia. Perfecto. Están avisados. Gracias por este intercambio continuo de información. Cambiamos de tema. Volvemos a la ciudad de Río Gallegos. Lo habíamos anticipado. Fue uno de los temas más trascendentes de la jornada de ayer. Está reflejado así en los distintos portales que ustedes van a ver de noticias. Si se fijan en Nuevo Día, así también está reflejado el acuerdo, el cierre en la paritaria de los trabajadores municipales de Río Gallegos. Por eso está en comunicación telefónica con nosotros el secretario general del SOEM de la capital de la provincia de Santa Cruz, Pedro Mancilla. Pedro, buen día. Con Claudio te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Karina, Claudio, equipo, y un buen día a toda la audiencia. Gracias, Pedro, por atendernos a esta hora. Bien, encuentro paritario en la jornada del día de ayer, lo anticipábamos, lo decíamos, 25% de marzo para los municipales de Río Gallegos y un 23% para abril, no acumulativo, ¿no? Sí, efectivamente, da como resultado un 48% y nuevamente discutir paritarias en el mes de mayo. Esto, sí. No, digo si estás conforme con, o sea, en estas épocas donde nada es suficiente. Hola. Sí, ¿nos escuchás? A ver. Pedro, ¿nos escuchás? Hola. Sí, nosotros te escuchamos perfecto. Sí, perdón. Te escuchamos bien. Nosotros te escuchamos bien. Muy bien. Decíamos, en esta época donde todo parece insuficiente, hasta un 48% parece que no alcanza, Seguro. No, seguro. Hay un salario licuado desde el mes de diciembre, cuando genera los anuncios el gobierno nacional y se produce la devaluación. Obviamente que a partir de allí fue todo, es todo un caos, la economía, no solamente de los trabajadores municipales, de todos los trabajadores del país, y esto basta con ver. Nosotros en la organización gremial tenemos el seguimiento de esos WhatsApp de donde se han, los vecinos de Río Gallegos y los trabajadores nos hemos organizado, se han organizado en función de buscar mejores precios, porque ahora está todo liberado, ya no hay control por parte del Estado. Entonces uno ve el abuso que hacen los comerciantes, los supermercados, es tremendo. Y bueno, basta con leer esos WhatsApp nomás para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Los aumentos siguen dándose todos los días, más allá que el gobierno nacional dice que va a ir bajando la inflación en los próximos meses. Eso no se traduce en la realidad en las góndolas, ¿no? Claro. Vos sabés que ayer, una vez que conocimos este acuerdo, llegó el parte de prensa municipal y la destacaba como una negociación histórica, porque el porcentaje que han conseguido en este acuerdo es uno de los más altos obtenidos por los municipales de la República Argentina. ¿Es así, Pedro? Sí, en función de ello es así en porcentajes. No hemos podido, nosotros incluso de nuestra confederación, no hemos, por lo menos por ahora, no hemos podido monitorear otro municipio del país que haya alcanzado en la discusión salarial márgenes importantes, pero en definitiva la realidad es la licuación del salario. Ese es el gran problema que tenemos. Nosotros lo vimos ayer en la organización gremial, cuando hay compañeros que van detrás de una receta porque la farmacia les cobra
está cobrando la medicación en precio dólar. Hemos ido a la obra social también a juntarnos con Constantino y con Jerez para llevarle esta inquietud también, porque entendemos que eso le está pasando a todo el mundo, pero no puede ser que hace unos 15 días nosotros tuvimos un compañero que decía que la obra social no lo cubría porque la farmacia le estaba cobrando 180.000 pesos una medicación. Claro. Y en realidad cuando fuimos nosotros a ver la situación de cerca nos encontramos con que en realidad era el 50% de lo que tenía que pagar. Eran 180.000 pesos el 50%. Claro. O sea, prácticamente casi su sueldo completo, o la mitad de su sueldo, en este caso del municipal de Río Gallegos. Pero imagínense el municipal de Perito Moreno, el municipal de Lo Antiguo, el municipal de Puerto San Julián. En eso, si te adelantaste a lo que estaba pensando, porque nosotros estamos en comunicación y nos están escuchando tanto en Perito Moreno como en Puerto San Julián, en la Cuenca, bueno, y en otros lugares, y son trabajadores municipales de esas localidades que realmente perciben un salario mucho menor que lo que cobra un municipal de Río Gallegos. Y mucho más abajo, sí. De hecho, por ejemplo, ahora, mira, hubo un acuerdo paritario, pero en realidad se habla de una recomposición 2023, lo que ocurrió en Perito Moreno, porque ese acuerdo del año pasado ni siquiera se hizo efectivo, un 20% quedó afuera de la paritaria. O sea, es una recomposición, entonces imagínate, ¿no? Claro, es incomparable con el resto al menos con Río Gallegos. Con Río Gallegos. Con Río Gallegos principalmente. Es que los trabajadores en general, todas las organizaciones gremiales del país, a excepción de algunos, también el rubro privado y de explotación en cuanto a minería y recursos naturales, estamos todos en función de una recomposición salarial, no de un aumento. Es recomponer el salario licuado. En ese proceso estamos nosotros. Aquí en Río Gallegos, si bien el acuerdo fue interesante, sí, pero yo lo venía diciendo en varios medios. Lo que venía diciendo es dónde se va a colocar nuestro empleador. Si se va a colocar del lado del modelo ajustador o se va a colocar más cerca del lado de los trabajadores. Bueno, ayer nos dio la respuesta y felizmente, más allá que no alcance, se ubicó del lado de los trabajadores y nos da la posibilidad en mayo de volver a discutir. Y sí, nuestra atención, y lo quiero decir ahora, y lo voy a seguir repitiendo, nuestra atención está ubicada, a partir de ahora, y se lo dijimos ayer a la concejal Juliana Tovares, va a estar centrada en qué es lo que va a pasar en el Consejo Deliberante, donde en principio, aparentemente, hay una intención de bajar la tarifaria municipal, lo cual también eso afectaría seguramente los recursos y los ingresos del municipio y bueno, la discusión que se pueda llegar a dar en mayo, no solamente salarial, sino en definitiva en todo lo que el municipio de Río Gallegos emprende como gestión, ¿no? Eso te iba a preguntar. Por eso abrió el paraguas ayer el jefe de gabinete en las declaraciones. Claro. Eso te iba a preguntar, hablaron de los números del municipio, porque bueno, un 48% de aumento de los municipales, en 2 meses, bueno, parece una erogación importantísima, muy grande, la del municipio de Río Gallegos. Para sostenerlo es el tema. Ese es el tema, justamente, para sostenerlo. Claro. Y en este punto, también, obviamente, si bien no tiene que ver con el acta paritaria, porque nuestra reunión fue estrictamente salarial, nosotros pusimos sobre el tapete, bueno, lo que los trabajadores, por ejemplo, del área de la planta hormigón manifiesta de que no pueden entrar a hacer su trabajo habitualmente como lo venían haciendo, porque, bueno, hay aparentemente una problemática de índole política, donde no dejan entrar a la flota municipal, a lo que es la escuela de policía, y no se puede seguir con el trabajo que habitualmente venían haciendo los trabajadores del sector de hormigón. No tienen acceso. Entonces eso también nosotros, si bien, claro, o sea, no tiene acceso a la cantera y bueno, ahí quedó la planta adentro, no sé qué cuestiones caprichosas hay, pero en definitiva en el medio quedamos, en este caso no solamente los trabajadores, que no podemos ingresar a hacer nuestra labor diaria, sino que también se le genera un perjuicio a la comunidad. A ver, 2 cuestiones, Pedro, quiero consultar en base a esto último. Por un lado, porque como estamos saliendo en distintos lugares, ¿por qué estamos hablando que si hay una modificación de la tarifaria, eso puede llegar a poner en riesgo el acuerdo paritario? Para explicar un poco, simple y sencillamente, a la gente que nos ve o nos escucha. No, nuestro acuerdo paritario en el que cerramos el día de ayer, eso no se va
no se va a ver afectado, porque sin duda nosotros para sentarnos lo menos que pedimos es que el área responsable, que el área de Hacienda, haga las proyecciones correspondientes para ver si puede cumplir en tiempo y forma con los pagos. Y sí, porque si no, ¿cómo no me voy a sentar en una paritaria si quien tengo delante no sabe si la va a poder cumplir? No, por supuesto. Bueno, pero ¿cómo podría impactar? Nosotros nos imaginamos, pero bueno. Claro, lo que va a pasar en mayo, haciendo futurología, bueno, pueden pasar dos cosas. Bueno, que se afecten los ingresos corrientes del municipio de una u otra manera, con lo cual sería dificultoso poder volver a rediscutir ese tema salarial, o por el contrario, bueno, si se agudiza el ingenio y se busca la manera de que se le pueda dar respuesta al conjunto de la sociedad y a los trabajadores, bueno, existan las posibilidades de que la clase política en general se ponga a trabajar, empujar el carro en un mismo sentido, y en este modelo de ajuste que tenemos, bueno, vayamos viendo dónde quedamos ubicados los trabajadores del Estado, en este caso los trabajadores municipales, porque de eso se trata. Y esa inquietud de dónde quedan ubicados los trabajadores municipales, ¿es factible que ustedes o vos como cabeza de la organización sindical se la pregunten o se la consulten o trasladen a interlocutores, a funcionarios, ministros del gobierno provincial? Que ahí está, bueno, ¿no?, la puja. Sí, claro. Lamentablemente nosotros no tenemos acceso y llegada al gobierno provincial. Y si la tuviéramos, ¿por qué no tiene podría llegada? ser... Y porque, ¿cómo? Si nosotros somos dirigentes municipales y de una organización gremial que tiene que ver con nuestro empleador, que son los intendentes, o en este caso el intendente. No entiendo. Lo que sí podríamos nosotros... bueno, pero es así. Lo que sí podríamos hacer nosotros, en otro espacio que es importante también, que es la CGT Zona Sur, trasladar las inquietudes. Sí. Claro. En la CGT Zona Sur todavía estamos esperando que nos atienda el gobernador. El que sí nos atendió en su momento fue Luxen. Imagino que hubo un pedido de audiencia, ¿no? Un pedido por parte de la CGT. Sí, ha habido un pedido del triunvirato de la CGT. Recordemos que tenemos un triunvirato en Zona Sur. Encabezado por Castro, Ojeda y la compañera de ATSA. Silvia Leiva. Y estamos a la espera de tener esa posibilidad de reunirnos. Sí, nos hemos reunido con Luxen en su momento, en tiempo y forma, a propósito cuando se deslizó la posibilidad de que la provincia de Santa Cruz entre en una emergencia económica, con lo cual eso generó preocupación a los gremios provinciales, porque en principio una emergencia económica significa que no tener posibilidad de discutir paritaria. Eso lo terminó desmintiendo el ministro de Gobierno, Luxen, y bueno, esa fue la única reunión que tuvimos, pero esto fue hace un par de meses. Luego quedamos solicitando como CGT, Zona Sur, quedamos en un pedido de audiencia con el primer mandatario provincial, pero bueno, por estas horas no hemos tenido acceso a eso. Pedro, en este contexto, lo decíamos ayer y nos estabas escuchando, ¿no se amerita una asamblea para escuchar a los trabajadores municipales, o aunque sea para consultarles si se acepta o no ese 48%? Vuelvo a repetir, nosotros ameritan nuestra asamblea en el caso de que no tuviéramos ningún margen de respuesta a los pedidos que tenemos como trabajadores. Si nosotros en el día de ayer no hubiéramos podido llevar adelante la paritaria, o por el contrario, el Ejecutivo no hubiera podido acceder a un tipo de reunión de paritaria, bueno, o reiterando notas, no tenemos acceso a esa posibilidad, y sí, sin duda, lo que tenemos que hacer es hacer un llamado a asamblea. Yo quiero comentarles también, ¿no?, para quien no entiende cuál es la dinámica sindical, por lo general las asambleas se van construyendo a través de asambleas de base. Cuando existe un problema puntual, ¿no?, se comienza con una serie de asambleas de base para generar de alguna manera el compromiso y el debate dentro de cada sector del municipio para poder converger luego en asambleas que terminen dando la fuerza necesaria para que esa discusión arroje resultados en lo que fuera, ¿no? Si se traduce en un plan de lucha, en fin, si hay o se traduce en medida de acción directa para que tenga la fuerza y la contundencia. Si no, evidentemente, en un llamado a asamblea, que las asambleas son soberanas,
si vamos 10 personas, decidimos 10 personas por el conjunto de los trabajadores. O sea, lo que es la discusión, hablo en términos de discusión salarial, porque esto hay que aclararlo, ¿no? Cuando uno llega al momento de que tiene que salir a hacer una discusión salarial firme, fuerte, bien ordenada, sin duda que hay que hacer todo un despliegue que tiene que ver a través de asambleas de base, lo cual lleva su tiempo, por supuesto. Pero bueno, mientras tanto, si por estas horas estamos teniendo una relación con el Ejecutivo Municipal, donde las paritarias están abiertas, nunca nos han negado la posibilidad de discutir salario, esta posibilidad y esta ventaja nos coloca a los trabajadores municipales de Río Gallego como los que cobramos por encima de cualquier otro municipio. Bueno, sin duda que este espacio, la organización gremial, en este caso la conducción del sindicato, va a cuidar este espacio, por supuesto que sí. Claro. Pedro, la última por mi parte. Hoy, hoy, pero ya aplicando esta mejora que han logrado en la paritaria, ¿en cuánto queda un salario de un trabajador municipal de Río Gallegos, recién ingresante, sin carga familiar y sin antigüedad, de manera aproximada? Bueno, a ver, en ese punto primero tendríamos que separar. Por ejemplo, nosotros en lo que es la categoría 10, que es la categoría inicial, en el municipio tenemos más o menos 140 agentes municipales. 140. La mayoría de los trabajadores, sí, exactamente, la mayoría de los trabajadores están ubicados entre la 18 y la 24. Ahí está el grueso. Allá vemos 1000, sí, allá vemos 1000 y algo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Buscamos el promedio del sueldo del trabajador municipal. El promedio del sueldo del trabajador municipal hoy está, el promedio, está en 400.000 pesos. Bueno, sobre ese promedio de 400.000 pesos que se va modificando por la antigüedad, por aquel que tiene título, por aquel que cobra algún tipo de plus o adicional diferente. Bueno, eso se va modificando, ¿no? Otro factor interesante también es aquel que tiene hijos. ¿Por qué? Porque lo que también acordamos en el día de ayer fue la actualización de las asignaciones familiares, que también, claro, donde la asignación por hijo a partir de este mes, o sea que lo vamos a cobrar a fin de mes, se va a 41.000 pesos, ¿no? Y eso también va generando una ventaja comparativa cuando se hace el análisis del salario del trabajador municipal. Entonces, volviendo a tu pregunta, en el promedio estamos en el orden de los 400.000 pesos. Perfecto. Y a partir de allí, bueno, estamos hablando de un 48%. Esto para mayo, ¿no? Para mayo. Gracias, Pedro. Te agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, de paso aprovecho la oportunidad, que ya que hemos cerrado la paritaria por lo menos hasta mayo, lo que vamos a hacer es comenzar a recorrer las localidades de la Municipalidad del Interior. Vamos a arrancar por Piedrabuena, porque bueno, tenemos una problemática, una crisis económica y salarial, en este caso en los municipios de las distintas localidades de la provincia, bueno, donde por estas horas nos están llamando y nosotros les decíamos que podíamos viajar recién después de que pudiéramos cerrar nuestra paritaria. Que del Así SOEM que bueno, de allá del SOEM de allá se pusieron en contacto con ustedes acá o con la federación. Ojalá, pero ojalá fuera así, Claudio. En realidad Piedrabuena no está organizado, no tiene sindicato. Gregores, ahí quedó cerrado. Nosotros estuvimos el año pasado por allá, la sede del sindicato está abandonada, está cerrada, no hay nadie que se ocupe. Los trabajadores en la más absoluta miseria salarial, realmente. Y otra cosa que nosotros por ahí discutíamos ayer. Hoy los trabajadores municipales de la provincia hay trabajadores pobres o indigentes. Nosotros como trabajadores somos pobres o indigentes. No hay otra. ¿Por qué? Porque para estar por encima del sueldo de un salario promedio, digamos, tendríamos que estar en el piso en 500.000 pesos, ustedes lo saben, eso también. Entonces, ese es nuestro objetivo desde nuestra organización gremial. Ahora, en ese objetivo, nosotros vamos consolidando escalón por escalón, porque nuestro objetivo es llegar a superar esos 500.000 pesos para una categoría recién ingresante. Por supuesto que no lo podemos hacer de la noche a la mañana, menos en un modelo ajustador y de achique, como tiene el gobierno nacional, ¿no? El anarcocapitalismo que lo que busca es hacer desaparecer el Estado, ¿no? Y dejar todo que lo regule el capital. Entonces, en ese marco, poco y nada de ventaja tenemos los trabajadores del Estado en general, ¿no? Fíjense los compañeros de Telam nada más, pasado con Telam, y bueno, para sacar sus propias conclusiones. Claro, es un tema que abre debate, ¿no? Porque, por ejemplo, se va a politizar.
No es ninguna novedad lo que ocurre con los trabajadores municipales en Comandante Luis Piedrabuena. O sea, antes hubo intendente, apellido Bodlovich también, donde él probablemente fue el que precarizó a los trabajadores municipales. Y en su momento no te convocaron o no fuiste. O sea, por eso te digo que es un tema que se va... No, bueno, Claudio. Claudio, bueno, vos hablás por desconocimiento y yo lo entiendo que hablé por desconocimiento porque no sabés lo que pasa dentro de la vida de nuestro sindicato, pero nosotros, no en este Bodlovich hijo, del Bodlovich padre, ¿no? Íbamos hasta Piedrabuena y los trabajadores, temerosos de que lo vean hablar con Pedro Mansilla, nos juntábamos en los patios de algunas casas porque no querían, tenían miedo de las represalias que el intendente pudiera tener contra ellos. Esa es la realidad que vivía Piedrabuena. Claro, pero entonces, no te vi, al menos conmigo no lo hablamos por radio esto así abiertamente. No sé si lo hablaste con algún colega, pero yo me estoy enterando ahora de estas situaciones que probablemente se hayan tenido que visualizar en su momento también, porque es complicado. Claro, grave. Claro. Que hayan tenido la verdad, ese miedo. Sí, pero esto ocurre en todas las localidades, en la mayoría, no en todas, en la mayoría de las localidades del interior. Fíjense, en 28 de noviembre, cuando nuestra vocal por los jubilados quiso ir a ver allá al intendente y la sacaron con la policía para afuera. ¿Se acuerdan cuando estaba no me acuerdo el apellido del intendente que estaba, ¿no? No me acuerdo el apellido del intendente de 28 de noviembre. De esto salió en los diarios. Viviana Carabajal quiso tener una... Español, ¿será español? Español, que es Carabajal. Claro, ¿cómo es? No me acuerdo el apellido. Fernando Español, ¿será? ¿Será él? Español hizo sacar a la compañera Viviana Carabajal con la policía del municipio. ¿Por qué? Porque la compañera había ido a reclamar por el aumento de unos jubilados que no llegaban justamente a los jubilados municipales. Entonces hay intendentes que juegan ese papel, digamos, de patrones de estancia, y ustedes lo saben, y es una realidad. Sí, claro. Entonces, es como dice el refrán, ¿no? Mudar de tirano sin destruir la tiranía, porque pareciera que el que se sienta nuevamente en el trono de intendente vuelve a repetir lo que el otro que estuvo como tiranizando los 10 o 15 años, cuando se va, bueno, vuelve a pasar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los gremios también, Pedro, miden con distinta vara, de acuerdo a quién esté en la gestión. ¿O no? Claro, sí, también. Pero por eso, dentro de esa realidad, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, como clase trabajadora, tenemos que generar poder organizarnos de tal manera que, bueno, cuando llegue la hora de discutir algo tan fundamental como el salario, lo podamos discutir con la firmeza necesaria para que tengamos un salario igual en toda la provincia, todos los trabajadores municipales, y que no se terminen generando islas salariales. Claro. Perfecto. Te agradecemos mucho. La seguimos en otra oportunidad. Linda, cuando mejor se puso la conversación tenemos que cortar. Un abrazo, Pedro, gracias. Ahí no sé si se cortó o qué es lo que pasó. Bueno, le mandamos un abrazo a Pedro Mansilla, el secretario general del SOEM de Río Gallo. Claro, estuvo muy bien planteado lo que vos lo que le decías, ¿no? Esto es inevitable que se posicione porque cualquiera va a decir, claro, ahora que cambió el gobierno, reclaman esto. Y también la respuesta de Pedro Mansilla. Bueno, cambian las gestiones, pero la posición sigue siendo la misma. Bueno, todo un debate que da para seguir charlando, y esta es la punta del iceberg, ¿no? Bienvenido sea que se hable, que antes se tenían que juntar secretamente. Claro, pero lo que dijimos recién, la vara siempre es distinta. O sea, pero bueno, lo reconoció. Sí, así es. Como nosotros reconocemos también que los periodistas a veces somos punzantes y... sí, está bien. Claro, sí, pero sí, a ver, sí, yo sí, no pues escuché, nunca lo que vos decías. En su momento debió haber sido visualizado esto que se habla ahora, ¿no? Que son cuestiones graves, obviamente. Por supuesto, en plena democracia que suceda esto, pero es cierto, seguramente claro, pero que a ver, así, si vos así era, y en muchas oportunidades nos ha pasado a nosotros, por nuestra labor,
que la gente nos llamaba para denunciar tal o cual cosa, pero que no querían ni hablar, ni dar la cara, ni nada por el estilo, por temor. Eso también es cierto. Claro. Y se dio hasta antes de ayer, más o menos. Ujú. Sí, A sí, eso sí, voy. sí, sí, sí. Bueno, temas que seguramente vamos a poder seguir charlando y también con nuestro próximo entrevistado dentro de algunos minutos cuando nos comuniquemos con el intendente de Puerto Santa Cruz, Juan Manuel Borges. Bueno, está enlazado el tema. Estábamos hablando de la paritaria de los trabajadores municipales, aunque nuestra inquietud cuando llamamos al intendente, cuando nos pusimos en contacto con él, pasaba por otras cuestiones, ¿no? Por la llegada el sábado, que estuvo allí de agenda y de trabajo el gobernador Claudio Vidal, y de esta reunión política que también tuvieron en la capital histórica. ¿Estamos en comunicación ya? Ah, bueno, lo vamos a saludar. ¿Te parece, Pichón? Pero claro, sí, por supuesto. Le damos los buenos días al intendente de la localidad de Puerto Santa Cruz, al intendente Juan Manuel Borges, hombre joven. ¿Cómo le va, intendente? Buen día. A ver, si A ver, tenemos escucha. un temita con Ahí el, está, con el ahí está. retorno, me parece. Hay una fichita del Ahí está. teléfono. A ver, intendente, ¿nos está escuchando? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Primero, se cortó un par de veces, pero ahora creo que los escucho bien. Ahí lo Nosotros dejamos. también. ahí lo- Aquí lo estamos saludando con Claudio Lobos. Mi nombre es Karina Taverne. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto, Karina. Bueno, un gusto para también a quien te acompaña y un saludo también y un buenos días para toda la comunidad de Río Gallegos. Bien, intendente, estábamos hablando recién como para darle continuidad a esta línea, ¿no? Y no irnos del tema nosotros acá. Recién hablábamos con Pedro Mancilla, secretario general del SUEM aquí de Río Gallegos, del cierre de la paritaria ayer acá en la capital de la provincia de Santa Cruz, conformes porque se consiguió un 25% de aumento a marzo, un 23% a abril. Hablábamos de la situación de Perito Moreno también. En todos los casos se habla de recomposición salarial para recuperar el sueldo que se ha ido licuando. Y hablábamos también de la situación complicada, ¿no?, de los trabajadores municipales en el interior de la provincia si se compara con Río Gallegos. En A cuanto excepción de al- Calafate. Calafate también tiene. Estamos hablando de los saberes municipales que claro. en las localidades, Exacto. fuera de estas dos, están bastante más Claro. relegados. Y tema paritarias en Puerto Santa Cruz. Bueno, yo aprovecho también para aclarar un poco, porque por ahí esto la gente no lo sabe, entonces simplemente a veces se guía por los números que ve en los diarios y se impacta, y también cuando uno ve otro tipo de números a veces un poco más bajos en otras localidades, la gente tal vez no entienda de qué se trata. Hay diferencias muy marcadas y cada localidad tiene su propia particularidad, que tiene que ver más que nada con lo que coparticipa. Hay localidades que coparticipan mucho, como ser Río Gallegos, que percibe más de 3.000 millones de pesos por coparticipación, y nuestro municipio, por ejemplo, que recibió esta última vez 290 millones de pesos. O sea, se dan cuenta que hay una diferencia de 3.000 a 290, está bien. Ustedes me dirán, una cosa es Río Gallegos, la cantidad de gente que tiene, y Claro. otra es la nuestra. Ujú. Pero la realidad es esta, es que los porcentajes son muy altos y muy diferentes en cada localidad. Claro. Por ejemplo, Calafate coparticipa más del doble que nosotros, recibe más del doble que nosotros. Ujú. Esto quiere decir que, a diferencia nuestra, nosotros tenemos una municipalidad, una localidad de casi 5.000 habitantes y tenemos 900 empleados municipales, Claro. totalmente sobrepoblados. Claro. Y Calafate tiene 30.000 habitantes y tiene 560 empleados. Claro. Entonces, por supuesto que si recibe más del... Las posibilidades de Calafate, por supuesto, que son otras, a nivel turístico y todo lo que genera a su alrededor, bueno, tienen la posibilidad de dar aumentos de estas características. La realidad es esta, que las distintas localidades tienen números totalmente distintos y también realidades totalmente distintas. Nosotros, la realidad nuestra, es particular de Puerto Santa Cruz, es compleja porque es una localidad donde, bueno, no ha habido desarrollo Claro. de la parte laboral en el privado. Entonces esto lo único que hizo fue
que la municipalidad cada vez se vea más asfixiada, y también las decisiones políticas de la gestión anterior, de estar constantemente tomando gente y no ir en búsqueda de posibilidades de trabajo, que también lo vamos a enganchar seguramente con lo próximo de la visita de Claudio Vidal, de no haber buscado otras posibilidades. No sé si no las buscaron, si no pudieron, si no quisieron, si no tuvieron el apoyo. La verdad que lo desconozco. Creo que en 12 años se pudo haber hecho mucho más de lo que se hizo. Y así todo me pareció también muy irresponsable el último tramo, los últimos 4 meses, donde teníamos un número de personal municipal en agosto y un número totalmente distinto cuando se retiraron. Una misma torta repartida en cada vez más cantidad de personas, bueno, lo que hace justamente es poner una situación cada vez más compleja. Claro, por ahí era el método que habían elegido. Totalmente distintas. Digo, por ahí era el método que habían elegido gestiones anteriores, de tener todos bajo el ala dominante del Estado. Sí, bueno, es esto, tratar de convocar cada vez a más gente en época electoral, gente que ya después queda dentro del municipio, sea como sea que se den las elecciones, es gente que ya está incorporada, y después, bueno, es a esa decisión le queda a uno de continuar o no continuar con esa masa salarial. Y la realidad es que es muy complejo tener que decirle a alguien que está pasando por una situación también complicada, de tener que decirle no vas a tener tu trabajo. Entonces nosotros hemos tratado de hacer todos los esfuerzos posibles para mantenernos con la masa salarial que quedó. A excepciones de algunas cuestiones, sí ordenamos muchas cosas, más de 26 inscripciones dando vuelta por todo el país y por toda la provincia, donde no sabíamos si realmente había gente que estaba cumpliendo con su labor, nosotros pagando sueldos municipales en otros lugares, o si no, bueno, ahí también hicimos un ordenamiento, mismo dentro del municipio de los últimos ingresos, si realmente los últimos ingresos y estaban trabajando o no estaban trabajando, si se caían o no se caían contratos, bueno, todo eso es lo que estamos haciendo hace ya más de 2 meses, y bueno, y la verdad que es complicado. Por eso ojalá que la parte productiva y en el desarrollo podamos tener otras opciones de trabajo y que la gente también pueda tener otra opción y no tener que elegir el municipio. Es que hoy la única que se pudo dar tal vez era la precaria, que era el jornal y el monotributo. ¿Ya le han pedido paritaria, intendente? Sí, ya nos hemos sentado 2 veces, dicho de paso, nos sentamos ayer y hoy seguramente ya cerraremos al mediodía. Estábamos, bueno, en esta discusión. La situación en la Argentina, bueno, no la desconoce nadie, entonces, si bien el año pasado era compleja, este año es aún más compleja y no tenemos previsibilidad de lo que va a pasar mes a mes. Claro. El año pasado tal vez uno decía, bueno, sabíamos que la inflación rondaba siempre entre el 4 y el 7%, el 8%, claro, y resulta que este año arrancamos con un 25, después con un 20, un 15 y vamos saltando de esa manera. Entonces, bueno, claramente con los gremios vamos a tener que prácticamente sentarnos mes a mes a evaluar cómo viene la economía y también cómo va nuestra coparticipación, que en definitiva en estos municipios la coparticipación se utiliza prácticamente en su totalidad para pagar sueldos y funcionamiento, porque son municipios que recaudan poco. ¿Confía que hoy se va a cerrar la paritaria? ¿Están cerca de acordar el número, el porcentaje? Yo confío que hoy vamos... En realidad confío que hoy vamos a, no sé si cerrar la paritaria, pero sí acordamos ya un buen número y las paritarias van a seguir abiertas para seguir discutiendo. Mirá, estábamos en los números, vamos a estar rondando seguramente, si bien la paritaria central era del 20%, nosotros habiendo tocado varios ítems fijos que tienen que ver con la antigüedad, que tienen que ver con asignaciones por hijo, escolaridad, bueno, los títulos universitarios, terciarios, secundarios, estimo que vamos a rondar en un aumento entre el 35 y el 40%. El monto real, tal vez lo vean como que es el 10 y el 10, pero habiendo tocado todos estos números, el porcentaje real en realidad termina siendo entre el 35 y el 40%. Hablamos de marzo y abril, ¿verdad? En realidad nosotros al revés, es de febrero a marzo, volviéndonos a sentar en poco tiempo, para ver justamente lo que hablaba con
con los gremios, o con el gremio en realidad que hoy está representado a los municipales, cómo se va a ir moviendo la coparticipación, que es algo incierto. No sabemos si puede llegar a subir, si se puede llegar a estancar, si puede subir poco o mucho, y de eso va a depender, por supuesto, después las decisiones que vayamos tomando hacia adelante. Bien, intendente, lo habíamos llamado en principio, o nos comunicamos ayer con usted con la inquietud que nos cuente cuál fue la agenda que desarrollaron cuando fue anfitrión el sábado de la presencia del gobernador Claudio Vidal, allí en la capital histórica. Bueno, fue una presencia importante para nosotros, porque no solamente vino el gobernador Claudio Vidal, sino acompañado de varios ministros, Harold Ball de Pesca, también Gustavo Martínez de Producción. El Ministerio de la Producción, Jaime por el lado de Energía, el mismo ministro de Salud, que también hizo una segunda recorrida porque ya había estado en nuestro hospital. La verdad que un acompañamiento más que importante para nosotros, no solamente por la actividad que se había ya pactado para ese día, sino porque pudimos hacer una recorrida de otros lugares a los cuales para nosotros es importante y que pueden generar trabajo. En principio, como bien dicen ustedes, era por el tema de las algas, que tiene que ver con un estudio que se empieza a realizar, que se empieza a ver si va a ser factible o no. Vino una empresa, vinieron buzos de Chile, buzos que ya tienen algunos más de 30 años de experiencia. Esta actividad, tengan en cuenta que en Chile se desarrolla hace muchísimos años, que emplea más de 300.000 personas, pero también entendemos que tiene que ser algo bien hecho, cuidado, porque no deja de ser un recurso natural al cual hay que cuidar, y hay que tener mucho cuidado justamente con lo que se va a hacer. Por eso es un primer paso de detectar si lo que se está buscando realmente está. Entendemos que sí, porque justamente por eso vino. El 40% de bosques de algas se encuentra en Santa Cruz, pero hay sectores como por ejemplo el que está frente al Parque Nacional Monteleón, que se está buscando desde la Cámara de Diputados a través de un proyecto protegerlo. Y hay varias cuestiones que hay que ir revisando, pero si nosotros lo hacemos de una manera controlada, si lo hacemos de la mejor manera, y yo creo que vamos a poder generar fuentes de trabajo y posibilidades. ¿El alga para qué sirve? Bueno, sí, eso. Sirve para un ¿Qué se montón. hace con ese alga? Sí. Bueno, el alga sirve no solamente para alimentos para los seres humanos, sino también para animales, las tinturas del pelo, medicamentos. Bueno, esto entre otras cosas a lo que se le utiliza el alga. Hay algas de distintos colores, entonces hay algas que se usan para distintas cuestiones, pero hoy, por ejemplo, nosotros si quisiéramos poder tener alimento para ovejas, lo podríamos hacer tranquilamente a través de las algas, un proceso. Y eso, como les digo, nosotros podríamos a través de una alga darle un valor agregado, no solamente sacarlo, sino también generar puestos de trabajo en otras aristas que se pueden ir abriendo con la posibilidad del alga. Es un primer paso, es algo que hay que desarrollar, es algo que están con intención de hacerse. Y entendemos que es una muy buena posibilidad porque el recurso está, hay que cuidarlo simplemente, y nosotros con eso, tenemos que ser muy profesionales los que se vayan a encargar de estar controlando, para que no pase tal vez lo que pasa en otros lugares, que al no respetar vedas, ese recurso se empieza a terminar. Claro, que siguen apareciendo posibilidades en la provincia de Santa Cruz, ¿no? Sí. Provincia bendecida realmente, ¿no? Siempre lo digo, a veces hasta parece trillado, la realidad y las posibilidades que tiene nuestra provincia las desearía tener un país, no otra provincia. Un país desearía tener oro, tener hidrocarburos, tener costas, tener el turismo que hoy se tiene. Nosotros tenemos que realmente empezar a trabajar fuerte con todos nuestros recursos, porque si no es como que constantemente la vemos pasar. Ser la segunda provincia más grande de la Argentina, tener 335.000 habitantes y no poder aprovechar de realmente todos estos recursos que nos den una posibilidad única, y estar sufriendo todavía, como nos pasa a nosotros como municipio, con sueldos que sabemos que están por debajo de lo que realmente debieran estar, la verdad que es inentendible.
Por eso, bueno, creo que el camino de esto, de volver a la cultura del trabajo, el desarrollo y bueno, y todo lo que plantea el gobernador me parece que es importante. Hay que volver un poco a eso, a las raíces y todo lo que tiene nuestra provincia, bueno, empezar a cuidarlo y también que sea para los propios santacruceños. No nos queda mucho tiempo, pero sí algunas consultas que por eso le pedimos si podemos ser más concisos, intendente. El puerto de Punta Quilla, ahí, ¿cuál es el movimiento que tiene? Bueno, el puerto de Punta Quilla venía muy frenado, pero Sí. bueno, hace unos meses atrás comenzó el proyecto Fénix, que tiene que ver con, en este caso, con la empresa Total. Es un proyecto offshore que por una cuestión de logística y de característica de nuestro puerto va a ser el puerto central. Por eso hoy estamos viendo un movimiento de empresas importante para Santa Cruz, es muy importante. Hoy este puerto se dedica casi exclusivamente a lo que tiene que ver con las logísticas de la petrolera y algo de represas, que si bien está frenado, pero era un poco el movimiento. Pero también se están abriendo otras posibilidades en nuestro puerto que tiene que ver con la energía eólica, con la energía verde también, con el mismo caolín que es la arcilla. Bueno, hay algunos proyectos ahí que están a la vista y ojalá se puedan dar. Y nosotros tenemos a su vez un aeródromo, un aeropuerto de características muy buenas en cuanto a la pista, donde tiene unos 1000 metros casi en perfectas condiciones, donde eso también nos abre una posibilidad en cuanto a logística para empresas muy importante. Tener un aeropuerto pegado a nuestra localidad y apenas a 15 kilómetros un puerto, la verdad que, bueno, es importante. Por eso ese mismo día que vino el gobernador, nosotros ya habíamos hablado con el presidente de Vialidad para hacer reparaciones en la pista y bueno, y eso justamente tiene que ver con esto, con las logísticas de las posibles empresas que pudieran venir. Claro, intendente, en materia política hubieron reuniones puertas adentro del... Si me puede repetir. No, digo, en materia política también, bueno, fue el gobernador, imagino que habrán tenido reuniones políticas. Base peronista se reunió. Sí, en realidad, bueno, eso fue tengo que ser sincero, una reunión que se dio en paralelo casi de casualidad, porque era algo que estaba pactado en los últimos días y en esos pocos días también en su momento Claudio, el gobernador, avisa que iba a estar acá, así que fue una casualidad que estuvieran estas dos reuniones, en realidad la llegada del gobernador con toda la actividad y una actividad que venía por afuera de bases peronistas. Bueno, juntándose la gente en la provincia, nos consultaban a nosotros si podíamos, en este caso, ser la localidad anfitriona, donde en este caso esta agrupación Bases Peronistas pudiera juntarse en nuestra localidad. Por supuesto que, bueno, no hubo problema. Yo sinceramente durante todo ese día abocado a la tarea de intendente conjuntamente con el gobernador y con todo nuestro equipo de trabajo, así que recién por la noche pude acercarme, bueno, saludar, darle la bienvenida a toda gente que se había acercado a nuestra localidad, que venían de todos los puntos de la provincia, alrededor de 50 personas, así que para nosotros era importante también, más allá de todo el trabajo que veníamos haciendo, poder escucharlos, bueno, esto que se ha perdido tanto, el debate y la autocrítica, especialmente. Bases peronistas, pero son sectores vinculados a Hacer Santa Cruz, a Unión por la Patria. Digo, ¿es gente que apoyó a Vidal, gobernador, o es gente que está adhiriendo ahora? No, es gente que hay gente que por lo que yo pude observar, porque había gente que no conocía, gente que adhiere y gente que ya venía acompañando al gobernador. Especialmente, bueno, mi mensaje es recuperar por lo menos el diálogo y las discusiones, que creo que eso es algo que se ha perdido en el sector, donde hay que empezar realmente a hacer autocrítica. Si llegamos hasta donde estamos con los gobiernos que han pasado, la verdad es que indudablemente algo hemos hecho mal, o muchas cosas se han hecho mal, y hay que sacarse a veces el fanatismo y la venda de los ojos y ser críticos con esto. Y yo soy el primero. La verdad que con mis viejos y mi abuelo, cuando me hablaban del peronismo, no era lo que uno pudo ver en todos estos últimos años. Y bueno, personalmente yo me considero una persona joven y creo que y de familia trabajadora y laburante. Tengo toda mi familia allá en Río Gallegos, aprovecho a mandarles saludos también.
Y lo que me han enseñado es esto, a la cultura del trabajo, y son estas cuestiones las que tenemos que empezar a recuperar. Recordaba, mientras usted hablaba, que el intendente Pablo Grasso, durante su discurso inaugural de las sesiones el sábado, hablaba de un refresh, de la necesidad de un refresh del peronismo. ¿Se podrá incorporar? Bueno, habrá que ver los distintos sectores del peronismo si ese refresh al que hace alusión en este caso el intendente de Río Gallegos es real o no. La realidad es que claramente hoy hay distintos sectores, es algo que se está reestructurando, pero por distintos lugares. Habrá que ver de qué manera con el tiempo. Hoy claramente hay muchísima división. Hay muchísimas formas de ver el peronismo, o varias formas de ver el peronismo, más allá que aparentemente sea uno solo. Hoy hay un cambio y es evidente, porque a las claras está que hay distintos sectores donde hoy se desconocen. Lo escucho a Moyano, al más joven de los Moyano, planteando por un lado, lo escucho a los seguidores por ahí de Unión por la Patria por otro, a una cámpora aparentemente desaparecida, tantos lugares y tantos sectores. Por eso digo que hay que recuperar tal vez algunas bases, pero la realidad también es que nuestro país ha cambiado, ha avanzado, y ya no se ve el peronismo como se veía tal vez en años anteriores. Entonces habrá que ver realmente cómo se reestructura, desde dónde, cómo, quiénes. Pero hoy lo más importante tiene que ver con nuestro país. Y bueno, si eso va acompañado del peronismo o de vaya a saber qué otro partido, habrá que verlo de qué forma se va a dar. Yo la discusión, por lo menos lo que yo planteo acá adentro, en nuestra localidad, más allá de que uno entienda que la política siempre históricamente ha sido entre el radicalismo y el peronismo, hoy planteamos otra realidad. Nosotros no sé si hoy tenemos tanto tiempo para perder en todas estas cuestiones, y sí en el trabajo. Entonces, Bien. la mejor manera, tal vez la mejor forma, entiendo yo, que de discutir todas estas cuestiones es demostrando con hechos y con trabajo, y todo el resto, que puede llegar hasta ser un poco el cotillón, se lo verá con el tiempo. Bien. Hoy nuestro tiempo, nuestra energía amerita que estemos totalmente puestos, la cabeza puesta ante nuestra comunidad, principalmente, que está atravesando ya hace muchos años una situación más que compleja, muy, muy, muy difícil, y yo no me quiero parar solamente en el lugar de peronista o kirchnerista o lo que sea. Prefiero demostrarlo con trabajo, por eso todos los días lo hago desde ese lugar. Bien. Y sí, cada vez que se den reuniones, si se pueda, ahí estaremos planteando, yo por lo menos desde mi lugar, planteando qué es lo que considero que está bien y que está mal, y si esas discusiones se dan y se permiten, buenísimo, y si no, seguiremos trabajando. Bien. Simplemente eso. Intendente, gracias, muchas gracias por atendernos. En cualquier momento lo convocamos de vuelta por para favor. continuar la charla. Abrazo grande. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Al intendente Juan Manuel Borges, es el intendente de la localidad de Puerto Santa Cruz. Ahí estamos. Bien, primera vez que hablamos con el intendente, ¿no? Sí, yo lo había entrevistado. Estuvimos Ujú. con Juli, con el intendente. ¿Te acordás cuando entregaron los Los diplomas acá, aquí claro. en el Salesiano, una vez que había sido electo? Bueno, se hizo esa entrega de diplomas y estuvimos con él aquí en el Colegio Salesiano. Bueno, 9 de la mañana, 21 minutos en la República Argentina. Venga. Llegó nuestro amigo Marcelo Zeperny, que va a formar parte de la otra gestión en este nuevo ciclo. Vino a firmar. Dice que no firmó paritaria, por eso no entró. Nos quedan. Dice que no tuvo paritaria, así que tienen hasta el viernes para cerrar. Empezamos ayer, hoy tenemos la segunda reunión. Por eso no quieren Cuarto intermedio. ingresar al estudio. En este pase que nos quedan 9 minutos nada más, y le damos la bienvenida a Fer Tornú, que ahí trajo la voz de Marcelo a la mesa de negociación colectiva, como se le dice. Ajá, ¿Cómo o sea, estás, Fer? acá los chicos de Nuevo Día vendrían a ser tipo un ministerio. Claro. El árbitro. Me mandó como mediador, dijo. Decir que ya acá paritaria no hubo, así que. Autoridad laboral. Es claro, el Ministerio de Trabajo sería yo. Y hay mucha Pero dijo que está listo para el viernes. Ah, bueno, Que bueno. si cierran las paritarias, bien.
Bueno, Sí, un porcentaje acorde. decirle que... Cláusula Gatilla está pidiendo también, por las dudas. Pero qué pretencioso. Pero se ve que no pudo cerrar con otros medios también, ¿eh? Por eso vuelve. Porque él quería irse a trabajar a Radio Nacional, me acuerdo, porque se enteró cuánto le pagaban a los columnistas. Sí, pero Radio Nacional está en la mira ahora, Claro, de ahora, Milei, sí, sí. ahora está volviendo arrepentido, me parece. Bueno, la realidad es que nos vino a visitar Marcelo y lo vamos a tener el viernes acá, ¿eh? Sí, confirmó que está listo. No sé si en presencia, probablemente no sé. sea telefónicamente. Sí, pero está. Pero va a estar. Sí, Todos los recién me días. contaba qué cantidad de anécdotas. Me contaba una historia de un barrio que se construyó. Estaría bueno que lo cuente después Ajá. cuando había superávit en la caja de previsión. Que la gente aportaba como tenía que ser los municipios. Y bueno, Marcelo, está bueno que lo cuente y se hizo un barrio con eso, ¿no? Con el superávit. Con el superávit, sí. Sí. Yo no sabía eran otras épocas, claramente. Y que la caja de producción tenía otro nombre, me parece, loco. ¿no? Se llama, pero que creo que en varias localidades de la provincia también. Mirá, Sí. no te quiero Otras mentir, pero épocas. no sé si la casa mía de Perito, casa familiar, no sé si no se construyó también De esa Claro, manera. se construyó la caja de previsión. Claro. Sí. Qué cosa. Con créditos, obviamente, Otras después, épocas. después lo devolvés, ¿no? Pero Bueno, y después ayer vi que yo somos amigos en Facebook ahora, no sé si vieron lo que contó del papel higiénico, cómo subió el valor, el precio. No lo Ayer lo leí. vimos con los chicos en medios nacionales, le dedican bloques enteros a Claro, al papel. y contó una historia y después terminó contando otra de un obrero que se fue al baño, digamos, no había papel higiénico y usó lana de vidrio. No sé si lo vieron. Terminó internado, lo llevó Marcelo al hospital. No, insólito. No tuvo mejor idea, lana de vidrio. No, lana de pero yo te quiero ver en Se el lastimó apuro ahí, entero. sin nada, sin nada No tenía mano. media. Una lija era una toallita. no tenía de- media, ¿no? Como el cuento de Hugo Varela, no sé si lo has escuchado. La Ay, corbata me muero. rojo punzó. Lo que generó Marcelo y ni entró todavía. Sí. Marcelo, viniste a hacer lío, ¿eh? Bueno, antes de terminar, agradecemos a nuestros auspiciantes, ¿te parece? Pero por supuesto, gracias favor. Cabañas del Titán, en pleno centro de Calafate, sobre la avenida Libertador, tiene salida peatonal por el paseo costero, tiene la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Llama al 2966-74-6219. Titán, un hostel único en el Calafate, con vista privilegiada del lago argentino, un lugar ideal para recordar todas las vivencias del día. Podés compartir una asado en el quincho, el desayuno o el almuerzo en la terraza. Vas a disfrutar todos los espacios del lugar. A 400 metros del lago argentino, en calle de los Sauces, 3366, www.titancalafatehostel.com. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes y en estos 5 últimos minutos de la otra gestión de esta jornada lluviosa en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, vamos a adelantar cómo se viene la mañana. A nosotros nos quedaron unos cuantos temas para poder compartir, pero seguramente ustedes lo van a abordar o lo van a continuar, chicos. Juli, ¿qué tenemos? Buen día, antes que nada, saludos Bien. a la gente, a los seguidores de la otra gestión, que seguramente muchos se quedarán después del pase. Para hoy, es interesante poder seguir profundizando en la cuestión de la paritaria salarial. Después vamos a tomar un trabajo que hicieron los laburantes de Canal 9, de los testimonios de Diego Robles en este caso, que ayer justamente había pasado en la previa por acá. Vamos a hablar con el presidente del Club Independiente, Jorge Lerena, por un hecho de vandalismo que sufrieron allá en las instalaciones del club en la cantera. En la cantera, vos sabés que hace unos días le pasó a la gente de Unión. De Unión Santa Cruceña, sí, también lo contamos en el diario, un poquito más alejado, allá en el barrio de Los Lolos. Pero sí, al ser
instalaciones que están, digamos, no en el centro, pasa en el centro, ¿no? Que te rompen una vidriera y se llevan un par de elementos de los locales comerciales. Tal cual. Allí donde no hay tanta luz, están aprovechando los muchachos. Vamos a hablar con José Vargas, economista también, a propósito del presente económico, que siempre nos aclara como un poco para entender la situación. Y con Hugo Jerez. Muy bien. Respecto de la caja de servicios sociales y las deudas de los municipios, que él tiene bastante bien contabilizado. De hecho, si no me equivoco, es en base a la cuenta que tenían tanto él como Betty Constantino, que la nueva administración, digamos, tuvo un panorama más claro. Aunque siguen allí con déficit operativo por la falta de reunión de directorio, ¿no? Que vienen exigiendo tanto Hugo como Beatriz. Ahora que está conformado el mismo, han empezado a haber un par de soluciones respecto de la caja, ¿no? Sobre todo las derivaciones. Muy bien. Así que vamos a charlar con ellos. Quedamos atentos entonces. Ayer les contaba a los chicos, lo hacíamos fuera de micrófono, ayer estuve en el acto que encabezó el intendente Grasso, que se dio en el Centro de Atención Primaria Fernando Peliche, aquí en Río Gallegos, donde se hizo la presentación de libretas sanitarias para adultos mayores. En ese acto, que fue muy simple, muy sencillo, habló la secretaria de Salud del municipio, la doctora González, Marcela González, y ella dijo, entre medio de sus palabras, metió el tema diciendo que hasta el momento no podían tener contacto, no podían tener relación ni establecer la misma, en líneas generales, ¿no? En referencia al tema que se estaba presentando. Aprovechó la oportunidad porque estábamos varios representantes de medios, estábamos trabajando con los colegas, y dijo que no tenían relación con el Ministerio de Salud. De la provincia. De la provincia. Fue una crítica, claro, y una especie de reproche público al ministro de Salud. Y ustedes saben que había tenido también contacto con gente del CEMPA, que es el Centro de Medicina Nuclear de aquí de Río Gallegos, que atiende a muchos pacientes, donde tiene una dedicación especial por pacientes oncológicos, donde se va a renovar la conducción del CEMPA, donde también me comentaron que le plantearon esto al ministro Varela, ministro de Salud, al doctor Ariel Varela, de esta inquietud de quién iba a quedar a cargo de la fundación que dirige ese centro. Sí. Que hasta ahora creo que es Freddy Martínez, ¿puede ser? Mira, o no? está el doctor Tejada. Ajá. Estaba el doctor Tejada, creo que en la presidencia en este momento, y me decían que no, primero que no notaron tanto interés, al menos fue lo que percibió la persona o las personas que me comentaban esta situación, y que tampoco se tenía desde el Ministerio de Salud a un candidato o a alguien como en vistas de poder ponerse a cargo de tamaña responsabilidad. Claro. Pregunté, obviamente, bueno, capaz que no lo tienen porque van a ofrecer que queden las mismas personas. Sí. Si vienen haciendo bien su trabajo, ¿por qué no hacerlo? Y me dijeron, mira, en ningún momento plantearon esta situación tampoco. ¿Y cuál es la situación legal, administrativa de este instituto, de este centro? Es gente que trabaja ad honorem, eso sí, y que maneja, digamos, tiene una especie de directorio de conducción, de comisión, claro, que está a cargo el sustento del tiene mismo. Que venir de los estados. Me parece que es como es un híbrido, una mezcla, claro. Me parece que es como funciona el SAMIC, me parece. SAMIC, que en ese momento tenía un gobierno tripartito en su momento, claro. En este caso, la fundación, que justamente como contaba Cari, que está el doctor Tejada, es la que administra, digamos, el espacio. Claro. Pero que ha recibido
el año pasado, en septiembre, octubre, un resonador Mirá, para mejorar su funcionamiento. Es más, me decían que ese resonador en esta semana o la semana que viene a más tardar vuelve a funcionar o comienza a funcionar, pero que están con esta preocupación de qué va a pasar con la gente que está a la cabeza Claro. del funcionamiento del Centro de Medicina Nuclear, que hace una labor fantástica. Sí, importantísima, realmente. pero no solo para la ciudad, sino a nivel regional, ¿no? Porque Totalmente. le permite a mucha gente que tenga que atravesar un tratamiento, sobre todo oncológico, no tener que irse de acá a Buenos Aires. Bien, quería compartir Está eso buenísimo, con está ustedes buenísima la inquietud. y dejar la inquietud como el tema planteado. Chicos, que tengan un excelente programa, excelente aire aquí en el piso de Nuevo Día, sigue arriba el día y nosotros nos vamos, yo a la calle. Ya por eso me traje las ¿Se botas va de en goma. auto, en un anfibio, en un unimog? Traje las botas de goma, ¿eh? Bien, bien. Muy bien, porque lista. la verdad que está tremendo afuera. Está tremendo, tremendo. Está tremendo. De hecho, Educación suspendió las clases en Puerto San Julián y analizan qué van a hacer acá, en Río Gallegos. Preguntaban en la mañana tempranito. Claro. Teníamos el dato de San Julián, donde Sí. mucha lluvia y mucho Y acá viento. están haciendo en este momento relevamiento. Perfecto. Depende de lo que se encuentren, van a ver dónde suspenden y dónde no. Perfecto. Bueno. Quedamos atentos entonces. Vamos a ver si cerramos paritaria con Marcelo Zepernik. Sí, nos vamos. Espero que no tenga el parámetro de UDGRA. Estoy leyendo en el Nuevo Día. UDGRA, gremio, cerró una paritaria anual del 240%. Espero que no venga. No, con vos esa- tenés que llevarlo para el lado de FatPren, que como está desactivado. Ahí arreglan ni por- siquiera es paritaria. así que- No, pero si no del Sindicato Argentino de Televisión. También. ¿Qué pasó Al con contrario, eso? ahí nos tendría que pagar él a nosotros. Claro. Oye, Ay, paritaria. Ah, eso iba a Hoy preguntar. paritaria, ¿no? sí, sí. Sí. Otra paritaria. Ya empezó la semana pasada y Sí, sigue. sigue. Gracias, comandante. Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juli. Buen programa, Fer. Gracias. Cari, te seguimos en tus transmisiones en el País Gracias. del Nuevo Día. Volvemos mañana a las 8 con la otra gestión. Gracias. Chau. Que tengan linda jornada. Thank you.